como siempre, con Alexis Melgar, el mandamás de aquí. Hola, Alexis, ¿qué tal? Oye, eso del mandamás me ha molado mucho, ¿eh? ¿Te ha gustado, verdad? Bueno, me has dado un nivelazo. Bueno, es que te digo una cosa, desde tu última intervención cuando hablabas de economía personal, me bajé una aplicación, se llama, lo tengo aquí, MoneyWise, y voy apuntando cada día todo lo que gasto. Uf. Te digo una cosa, no me ha hecho ahorrar todavía, Sí. pero me ha quitado una especie de sensación negativa que yo me quedaba con los gastos que tenía. Tengo como un sentimiento interno diferente, ¿eh? Sí, pues ya verás que porque en próximas semanas vamos a seguir hablando al respecto y te da una sensación curiosa, ¿eh? Porque además... Tengo un control. Yo siempre creía que tenía control sobre los gastos, pero es como que tengo un control diferente sobre los gastos, aunque sigo gastando lo mismo, ¿eh? Pero me crea una sensación diferente. Sí, el primer paso para mejorar algo, para lograr poder sobre algo, el primer paso es tener claro, ¿no? O sea, lo que no está claro es que cuando te gastas el dinero y te dicen, ¿qué te lo has gastado? Y tú dices, pues no tengo ni idea, se me ha ido el dinero. Entonces, eso es un descontrol y al tener descontrol no tienes poder y entonces eso pues, es muy chungo, ¿no? Entonces, me abrió la mente, ¿eh? El primer paso es tener control y aparte te das cuenta de cositas muy curiosas, ¿no? Sí, porque además la aplicación esta te viene luego un quesito en lo que has gastado más, en lo que has gastado menos y cosas en las que yo creía que no gastaba mucho, que era en comer en bares o lo que gasto en ocio en bares, se me va casi la mitad del sueldo en eso, ¿eh? Sí, mira, yo le decía una cosa una vez a una serie de personas que me decían, no puede ser, y digo, que no, haz la cuenta. Por ejemplo, hay gente que toma al día, imagínate, 3 cafés, ¿no? 3 cafés al día. Bueno, pues yo le decía a la gente, digo, mira, si en vez de 3 te tomaras uno, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? En vez de 3, 1. El alquiler tuyo del mes de diciembre estaría pagado. O sea, perdón, en vez de 3, 2. O sea, solo te quitas un café. No, hombre, uno al día son 30 euros, ¿no? No, estamos hablando, a ver, si tú te tomas 3 cafés, te hablo en el plazo de un año, ¿no? Ah, vale, de un año, vale. Tú te tomas 3 cafés, vale, sí, eso sí. Pues te quitas uno. No te estoy diciendo que te quites de todo, uno. Ya. Uno por 365 días del año, suponiendo que pagues de alquiler unos 700, 800 euros, hablamos de que lo pagarás con tu pareja y probablemente sea compartido, ¿no? El alquiler, pues si tú te quitas un café que son 1,20, 1,30 hasta 1,40 en el peor de los casos, pues al final del año vas a tener esos 400 euros y el mes de diciembre lo vas a tener pagado como un regalito. Imagínate lo que es eso. Y estamos hablando solo el café. ¿Eh? O sea, que tú imagínate que el dinero, tú te tomas 3 cafés al día, pues un café coge y lo echas en una huchita, ¿no? Sí. Pues imagínate lo que hay que llegar a diciembre y tenga tú el alquiler pagado. Hombre, no, sí, a ver, notar se tiene que notar, pero claro, me está diciendo Eduardo Castro por línea interna que eso es miseria, quitarse un cafelito al día para pagar un de esos, ¿sabes? Bueno, sí, a ver, depende cómo lo mires. O sea, depende cómo lo mires en el sentido de que tú... A ver, lo que te quiero decir es que si hablamos de gente que esté con el agua al cuello. Es que Edu tiene... No, pero sí, pero... Poderío, sí, pero es interesante lo que verá, que es verdad. Pero no te lo lleves al café, llévatelo a otras cosas que puedes pagar, que a lo mejor tú no le echas cuenta. Claro. Yo que sé, a lo mejor hay gente que está abonada a 4 plataformas de televisión, en Netflix, el HBO, Filmin, no sé qué, y hay una que no ve nunca. Pues a lo mejor tú sumas lo que te está costando eso al cabo de un año y a lo mejor el alquiler de 2 meses de piso. Pues sí. O sea que a lo mejor quitándote 2 o 3 cosas tienes el alquiler pagado de todo el año. No, sí, seguro. O sea que es increíble. Tiene preferencias, sí. Bueno, esto, bueno, para los oyentes que digan esta gente de qué está hablando es porque de vez en cuando hablamos de finanzas personales. La semana pasada hablamos de ahorrar y probablemente retomemos esto en las próximas semanas y vamos a seguir dando consejitos y verás tú que Nemo va a prosperar. Alexis, es que te lo digo de verdad. Yo creía que no me iba a ayudar en nada apuntar 1,10 del café, 3 euritos de esto, supermercado 50. Yo lo pongo a grosso modo, ¿eh? No digo, pues mira, una Coca-Cola, no, supermercado, y ahí meto el dinero. Y a mí me ha cambiado algo dentro de la cabeza en los gastos, ¿eh? Te lo digo de verdad. No me ha hecho todavía ahorrar, no tengo intención de ahorrar tampoco, pero que me ha cambiado la mentalidad. Pues mira, eso mismo que tú estás diciendo con el tema de apuntarlo, que a mí también me hizo un clic en la cabeza.
el segundo clic y yo te recomiendo de verdad que lo hagas porque vas a ver que cambia la perspectiva. Es lo del 10% de ahorrar antes de gastártelo en nada. Es decir, ese es el segundo intento. Cuando te llegue la nómina, tú un 10% lo desvías automáticamente y vas a ver cómo lo vas a flipar. O sea, porque es como, ostras, que estoy ahorrando. Cuando antes no ahorraba, pues ahora estoy ahorrando. ¿Tú sabes lo que me pasa? Que muchas veces voy a comprar algo que sea una tontería de 2 euros, 3 euros, que luego al final entras en un sitio y los 10 euros se te van entre una cosita y otra. Y muchas veces no entro por no tener que después apuntarlo. ¿Sabes? Porque soy como consciente de que eso me va a suponer un gasto y lo voy a tener que apuntar. Antes lo hacía casi de forma automática. Entraba, pagaba y me iba y se me olvidaba ese gasto, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, me ha cambiado eso. Bueno, Alexis, el tema de hoy es muy importante como para que sigamos recordando cosas pasadas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy, muy, muy apasionante. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, quiero recordar, como siempre, a nuestros oyentes que estamos haciendo ahora mismo un directo en nuestra página de Facebook de Instituto Alma y Mente, donde me van a ver a mí ahí en primer plano, en esta pecera del Sevilla Fútbol Club Radio. Y bueno, ahí tenemos el directo si quieren poner cara a esta retransmisión. Y además, esta conversación que vamos a tener ahora con un invitado fantástico que tenemos aquí, pues quedará recogido en el podcast que tenemos en nuestro canal de iVoox, también en Instituto Alma y Mente, y bueno, también en el Sevilla Fútbol Club Radio, que también recoge estos programas en el podcast. En la página web oficial. Eso es. Entonces, como estos programas son atemporales, pues yo sé de gente que dice, oye, pues me voy a escuchar otros programas para pues, mejorar un poquito, desarrollarnos, como siempre decimos, en el ámbito personal y profesional. Y bueno, Javi, vamos con el tema de hoy. Venga. Que es un tema que bueno, que nos afecta a todos, porque vamos a hablar de esas creencias que tenemos todos en nuestra mente, esos acontecimientos que nos han ido pasando desde que somos pequeños, esos pensamientos que han introducido a veces otras personas, a veces por acontecimientos que nos han pasado, y cómo esas cosas que tenemos ahí en nuestra mente, que muchas veces no somos ni conscientes de ello, pues va influyendo en lo que nos va pasando, en las decisiones que vamos tomando en nuestra vida. Y este tema tan interesante, pues lo vamos a hablar con un invitado que tenemos aquí en los estudios de Sevilla Fútbol Club Radio, que tiene un trabajo muy, muy chulo, Javi. El nombre te va a molar mucho. A ver. Ya te lo digo, porque si yo, o sea, yo soy mago que también bola, ¿sabes? ¿No te pasa, Javi, cuando... y ya no voy a hacer esperar más a nuestro invitado, pero... Oye, ¿tú has visto cuando tú estás en una reunión de amigos? En una reunión de gente que no te conocen y de repente te preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Y de repente, en mi caso, pues yo digo, pues yo soy mago. Y en ese momento se para la conversación y ya no se habla de otro tema. Ya es que si Joan Tamarí, David Copperfield y compañía, ¿no? Pero como mago. Pero como mago. Y se puede vivir de eso y te empiezan a preguntarte cosas, ¿no? Pues igual tú con tus múltiples actividades, pues yo estoy seguro que nuestro invitado, cuando dice lo que es, en ese momento se para el mundo y la gente, pues seguro que le va a preguntar cosas como le vamos a preguntar nosotros ahora. Y es que, fíjate lo que mola, lo que es nuestro invitado de hoy, Javi. Nuestro invitado de hoy es impulsor de conciencia. No me diga que no mola eso. No. O sea, me encantaría yo tener mi tarjeta. Es además especialista en liberación emocional y desarrollo consciencial y experto en resolución de conflictos personales. Tenemos con nosotros hoy aquí a José Antonio Gómez. Qué bueno. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? No me puede gustar más ese nombre de impulsor de conciencia, que ahora nos explicarás lo que es, pero bueno, pero me mola mucho eso. Sí, la verdad es que sí, que fue un nombre que me vino, ¿vale? Y me vino, de hecho, en un sueño, ¿vale? Porque claro, al final... mi profesión, que es ayudar a las personas, un poco
estamos encasillados, bueno, eres coach, eres terapeuta, eres psicólogo, ¿vale? Pues directamente soy impulsor de conciencia. Sí, me encanta. O sea, a mí me mola mucho el nombre. Es de esas cosas que tú dices, me hubiera gustado y se me hubiera ocurrido a mí, pero se le ha ocurrido a José Antonio. Y José Antonio nos va a hablar de un tema muy interesante, pero como suele pasar en este tipo de casos y en este tipo de invitados, no nos dedicamos a lo que nos dedicamos por casualidad, sino que somos fruto de una vida que ha habido una serie de hitos muy, muy significativos y que al final hacen que nos dediquemos a lo que nos dedicamos y bueno, y tengamos un propósito de vida, ¿no? Y me llama la atención, José Antonio, que tú hablas en tu biografía que ya desde muy pequeño, digamos, hay cosas ahí que digamos, vivencias y experiencias que a lo mejor no son las de un niño normal, ¿no? Hablas que desde los 9 años en tu vida empiezan a pasar cosas ahí un poco, no sé si raras, no sé si llamarlas raras o, ¿no? O, sí, a ver. la verdad es que a los 9 años más o menos empecé, yo siempre he sido un niño con una sensibilidad especial, ¿vale? Esa sensibilidad llegó un momento en mi vida en el que directamente tuve unos terrores nocturnos que producían con esa edad ansiedad, me producían unos miedos terribles. Eso me limitaba mucho en aquellas edades. Eso condicionó mucho mi vida, ¿vale? Pero aportó en mí ese estado de conciencia, ese empezar a escuchar ese pensamiento y ir un poquito más allá dentro de nosotros. ¿Por qué viene este pensamiento? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Por qué me produce estas emociones? Ese proceso desde chico empezó pude ver, digámoslo así, qué había más allá del pensamiento. Pero, José Antonio, esa lectura de eso que te pasaba con 9 años, ¿la haces a posteriori o ya con 9 años tú te hacías unas preguntas ahí que a lo mejor no eran propias de un niño de esa edad, ¿no? Yo, como te decía, yo esa sensibilidad especial que tenía, que emocionalmente me afectaba todo más que a otros niños, tenía como un estado emocional un poquito más alerta, ¿vale? Entonces, sí es verdad que yo ya me replanteaba cosas que otros niños no se planteaban, a nivel de pensamiento, de emociones y demás. Cuando llegó este proceso en mi niñez, pues bueno, al final eso me hizo entrar mucho en mí, ¿vale? Y la verdad es que en aquel entonces no comprendía nada, no entendía nada. Con 9 años uno no entiende qué es eso, pero luego ya después pues fui viendo que lo que me aportó ese estado de ese proceso. Aparte de cuentas que te llevaron a psicólogos, a médicos, ¿no? Sí. Para ver qué pasaba ahí, ¿no? Claro, sí. Y al final, pues bueno, lo único lo que decía, pues, bueno, que el niño tiene los típicos terrores nocturnos que cohíben mucho, pero que a unos niños afectan más, a otros afectan menos. Y todo eso a mí me afectó más, pero me impulsó, como la palabra. Más adelante, digamos, bueno, vas creciendo y demás, en principio, digamos que empiezas a decantarte, como uno nos pasa a todos, por una vida más o menos como lo que solemos llamar normal, ¿no? Que al final nadie lleva una vida normal, pero bueno, digamos que bueno, pues estudias en lo que estudias, tienes un trabajo y como suele pasar a muchas personas cuando elegimos un camino que no es el de nuestro verdadero propósito de vida, pues hay algo ahí, ¿no? Que es como un cosquilleo raro, porque hay un cosquilleo positivo, que es el que te anima a hacer cosas, pero hay un cosquilleo que es el que tú dices, este no es mi camino, ¿no? Y también te pasa algo ahí en el trabajo que al final tienes que dejarlo, ¿no? Sí, al final esa sensibilidad que eso va en mí desde niño, pues claro, cuando hacemos, como tú bien dices, esa vida normal, con un trabajo normal y demás, pues empiezas a ver que hay algo que no cuadra,
que lo que estás sintiendo es una vida, pues bueno, estresada, es una vida llena de preocupaciones o de miedos o de situaciones que nos llegan. Y eso se unió a un problema, una enfermedad que tengo a nivel de espalda, unos dolores intensos que me limitaban directamente. Tenía que subirme y bajarme la cama de rodillas. Ya hasta incluso esa enfermedad condicionaba a mi, bueno, el poder estar con mis hijos, que eran bebés por aquel entonces. Entonces caí, digámoslo así, en una depresión, un estado de ansiedad profundo. Y bueno, y todo esto me llevó a recordar esa etapa de niño. Empecé a entrar en mí, empecé a ver que esa vida no es la que realmente quería, que esa vida no es la que realmente me llamaba, y tuve que cortarlo todo. O sea, paré en seco mi vida, cogí un año sabático, digámoslo así, para entrar dentro de mí, para mirar, para ver cuál era el camino, recuperarme de esa situación que había tenido. Y a partir de ahí montar lo que yo realmente sentía que tenía que hacer. Ahí, bueno, esto lo estamos contando para que entendamos un poco cómo llega José Antonio a todo el proyecto que tiene ahora entre manos. Y hay otro hito que hemos pasado, bueno, que hemos pasado así un poquito de puntillas, pero que para ti, pues en su momento fue muy importante y que, bueno, que es el tema de tu paternidad, ¿no? Tú querías ser padre, pero no era fácil, ¿no? Algo pasaba ahí. Sí. Todo eso, el estrés laboral, la parte de esta enfermedad, y se unió, digámoslo así, a esa mochila que todo el mundo llevamos, se unió un peso más, que era, bueno, cuando buscas ser papá o mamá y te encuentras con que no puedes, te encuentras con que no sale, que pasa el tiempo, que pasan los años y que nada. Entonces, todo ese proceso, que bueno, al final acudes a clínicas de fertilidad, a esos profesionales que te ayudan. Cuando lo consigues, llevas tal carga de estrés, de tensión, de miedos, de culpas encima. Y te recuerdo otra vez que yo era ese niño con una sensibilidad especial. Pues toda esa mochila al final cargó demasiado y fue la que me produjo ese estado de pánico, de ansiedad, de depresión, en el que tardé en salir 2 años. Y la verdad, quien haya pasado por un proceso así lo pasa canuta, pero una vez pasado agradece uno viendo lo que ha llegado a conseguir, esa mirada hacia adentro. Que se resuelve de manera muy feliz, porque de no poder cumplir este objetivo de ser padre, pues ahora eres padre de 3 criaturitas, ¿no? De tres, ¿no? Sí, de 3. Al final soy padre de familia numerosa, 3 niños, de hecho 2 son mellizos. Y bueno, y esta parte al final me ayuda a entender, porque una de mis sesiones, yo ayudo a personas en sesiones, en cursos, ¿vale? Pues una parte de las sesiones van dirigidas a ayudar a mamás, a padres, en ese proceso de fertilidad, acompañarlos, apoyarles y, bueno, y ayudarlos a esta forma, a esto que entraremos ahora luego sobre los programas que nos condicionan, a que esa situación no sea una carga, sino que puedan vivirlo como una experiencia en su vida, de algo bonito, de algo que les ilusiona. Ajá, bueno, y entonces toda esta experiencia al final lo que te lleva es a formarte poco a poco y bueno, y acompañar y ayudar ahora a otras personas a detectar esto de lo que vamos a hablar ahora, que a mí me parece muy interesante, porque
es como algo habitual en la literatura esta que llaman, entre comillas, de autoayuda, ¿no? Es muy curioso porque en casi todos estos libros, el primer capítulo tal, siempre hablan de creencias. O sea, cuando coges un libro de cómo mejorar tus finanzas, pues al principio siempre te dicen, oye, ¿cuáles son tus pensamientos respecto a las finanzas, ¿no? En otro libro sobre salud, pues ¿cuáles son tus pensamientos sobre salud? Entonces, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de que haya cosas como sembradas en nosotros. Ahora no sé si nos lo puede explicar ahora un poquito mejor, pero es como que se ha sembrado en nosotros una semillita, no sé si de manera consciente o inconsciente, y eso que se ha sembrado es lo que al final está condicionando toda nuestra vida, ¿no? Efectivamente, como suelo decirlo, bueno, en el seminario, en los cursos, pongo este ejemplo, un niño, ¿vale? Un niño hasta los 3 añitos, así, tú miras a los ojos a un niño y es pura luz. Sería como un disco duro o virgen. No un niño no te odia, ¿no? Con 2 años tú nada, no te... Es pura vida. Tú lo miras y bueno, directamente ves ese estado de paz en ellos, ¿vale? Entonces yo suelo decir que es un disco duro virgen. Con el paso de los años, a través de nuestros papás, nuestra mamá, los familiares que tenemos cerca, ¿vale? El cole, vamos generando una información, ¿vale? Vamos metiendo en ese disco duro unos programas. Esos programas que van quedando ahí almacenados, digámoslo así, cuando llegamos a una edad más adulta, los 14 años, 15, ¿vale? Empezamos a generar ya una creencia, una visión de algo que creemos que somos, ¿vale? Cuando tú generas una creencia sobre algo que tú crees que eres, al final esa creencia va estructurando tu vida, va limitando tu vida. La vida que va apareciendo... yo digo que es como una pantalla de cine, lo que aparece en esa pantalla, empiezas a juzgarla o a interpretarla, ¿vale? Desde esos programas, esas creencias que tú ya te has creído, que crees que eres. Entonces, al final, todo conflicto que tú generas, el ser humano tiene la capacidad de generar, de interpretar todas las situaciones que llegan a su vida. En tu vida aparece una situación, la que sea, y automáticamente, basándote tú en tus programas, lo analizas y empiezas a interpretarlo y a juzgarlo como bueno o como malo, ¿vale? Uh-huh. Empiezas a decir, esto es bueno en mi vida, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, ¿vale? Esa situación al final que aparece no es la que genera el sufrimiento. El sufrimiento lo genera la interpretación que tú haces de ese hecho basándote en tus creencias, en tus programas establecidos, ¿vale? Una cosa, porque esta programación hemos dicho que viene de múltiples vías, ¿no? Es decir, yo creo que puede haber infinitas vías de programación, ¿no? Es decir, que sí, a lo mejor la principal... Imagino que en un niño es la educación de los padres y los valores que los padres le transmitan en esos primeros meses de vida al niño. Pero claro, el mundo tiene tantos estímulos y tantas situaciones que al final esa programación puede venir de muchas vías, ¿no? Puede ser que, no sé, te cruces con un vecino siendo un bebé y te haga un comentario y eso se te quede grabado, ¿no? O veas una cosa en la tele... Y te impacte, o ¿no? Sí. Y además yo creo que a lo mejor, porque a lo mejor, no sé, estamos pensando en cosas como muy impactantes, casi a nivel traumático, pero a mí me parece que esto igual es más sutil, ¿no? Es decir, que a lo mejor hay cosas que nosotros pensamos que no va a tener tanta relevancia y sin embargo sí lo está teniendo, ¿no? Efectivamente, en nuestra vida está llena
digámoslo así, de situaciones que nos van programando. ¿Vale? Pero la que nos queda marcada más a fuego es esa parte en la que hemos ido viviendo de niños. Pero de niños vamos generando igualmente una interpretación de esas situaciones. Te pongo un ejemplo. Mira, desde un niño de su madre, ¿vale? Energéticamente hablando, vibracionalmente hablando, nosotros nos alimentamos de esa energía, ¿vale? Pues un niño, una niña, necesita la energía de su madre desde los 0 hasta los 6 años. Necesita esa energía de su madre. La madre le va a aportar el cariño, el amor, el cuidado, ¿vale? Se va a sentir protegido por su madre. A partir de los 6 años más o menos empieza a entrar la energía del padre. El padre le va a aportar confianza, seguridad, reconocimiento, valoración, ¿vale? El niño se va a sentir valorado, se va a sentir reconocido por su padre. Esa estructura que solemos tener de niño, la mayoría de las personas solemos tener una carencia de una o de dos tipos de energía, ¿vale? Papás que por su trabajo han estado ausentes, papás que no han sabido dar esa valoración, ese reconocimiento, madres que no saben dar a lo mejor ese cariño porque no son tan expresivas, ¿vale? Eso no hay culpa hacia ellos, sino directamente que ese niño puede necesitar más cariño o no. Puede ver a un hermano o una hermana que a él sí y a mí no, directamente. Pues cuando tú llegas a esa parte adulta, ya tú vas a estar en carencia, vas a tener un programa de necesidad, ¿vale? Por lo que al final vas a necesitar, por ejemplo, de tu actual pareja que te aporte ese cariño que necesitas, que no has tenido en tu infancia por parte de madre, inconscientemente. No es que tú culpes a tu madre de qué tal, sino directamente generas como esa necesidad que inconscientemente coges a través de tu mujer o hasta incluso de tus propios hijos, para que reconozcan a su papá. Vale, pues al final todo esto son programas inconscientes, porque de lo que te estoy hablando no son de programas conscientes que tú digas tal, no, están esa información ahí de necesidad. Vale. ¿Cómo? Porque, a ver, yo siempre que me hablan de inconsciencia o de inconsciente, que es difícil de decir, claro, al final, para tú saber que hay algo en el inconsciente, tienes que hacerlo consciente. O sea, porque, ¿no? Y no sé cómo es el proceso, es decir, cómo una persona se da cuenta que algo que le pasó en un momento determinado, pues le está provocando, porque al final somos muy pragmáticos, al final queremos que esto nos sirva para algo, ¿no? Porque si, vale, yo me di cuenta que cuando a mí era pequeño me pasó esto, vale, muy bien. Que yo a veces soy de los que como... a mí alguna vez he hablado con alguien que me ha dicho, claro, tú eres así porque cuando eras pequeño no sé qué, y yo digo, vale, muy bien, ¿y qué? Porque eso no me está solucionando el problema ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja para hacer consciente eso que nos ha pasado de pequeños o esa semilla que se ha colado en nuestro cerebro, que nos está programando y que nos está repercutiendo? Porque me imagino que, a ver, no siempre tiene que ser para un problema. A lo mejor es una virtud que tenemos también fruto de un programa, ¿no? ¿Cómo se hace consciente eso? Yo, como suelo decir en mis sesiones, lo que yo hago en sesiones es hacer consciente lo inconsciente, ¿vale? Esa información que traemos. Mira, lo importante es que tú seas consciente. Y te explico el porqué. Nosotros, desde esta estructura, desde estos programas, ¿vale? Lo importante es que tú no generes conflicto en ti. Me explico. Aparece una situación en tu vida y tú, cuando aparece esa situación en tu vida
y esa situación no te gusta, o esa situación, no sé, hay una pareja que no te aporta ese cariño, es que tú necesitas, ese tal, automáticamente el ser humano empieza a juzgar a esa situación o a esa persona. Empezamos a generar un conflicto dentro de nosotros que nos produce dolor, que nos produce tensión emocional, que nos produce estrés, agobio, ¿vale? Y todo es en un rechazo a esa parte que con la que estamos rechazando. O sea, la vida nos muestra algo, ¿vale? Y nosotros entramos en conflicto con ese algo, ¿vale? Porque nosotros venimos de una necesidad. Y esa necesidad no me la está cubriendo lo que aparezca en mi vida. Entonces, cuando tú eres consciente de que esa persona o esa situación no es el origen del dolor que tú estás sintiendo, cuando tú eres consciente de que tú simplemente estás moviéndote a través de una necesidad, ¿vale? Cuando tú eres consciente de que mires atrás y descubres tu necesidad allí atrás, ¿vale? Ya abre como un nuevo espacio dentro de ti, un espacio de paz, de equilibrio. Vale, esa persona, yo no voy a entrar en conflicto con esa persona o con esa situación, porque esa situación o esa persona no es culpable de nada. Yo me estoy moviendo en la necesidad. Y como yo suelo decir, la necesidad es igual a sufrimiento. Si tú necesitas tener un coche de marca en la puerta de tu casa y no lo tienes, vas a sufrir porque no lo tienes, ¿vale? Entonces, la necesidad siempre crea un sufrimiento. Cuando tú eres consciente de dónde vienes, de la necesidad que traes, ¿vale? Es como si te quedases en un estado de paz, de no lucha porque la vida no te da, o la persona o la situación no te atiende lo que tú quieres, ¿vale? Entonces, cuando tú vas atrás, ves esa necesidad y tampoco culpas a lo que está detrás, a tu mamá o a tu papá, sino entiendes que ellos no supieron darlo, ¿vale? Entonces generas un espacio de equilibrio emocional dentro de ti, un estado de paz, de, digámoslo así, de cero conflictos, ¿vale? Ese es el premio, digámoslo de esta forma, que tú te llevas, porque tú no puedes ir a desprogramar lo que viviste allí, porque forma parte de tu vida, ¿vale? Como yo suelo decir, es como si nos pudiésemos colocar unas gafas, ¿vale? Y cambiásemos el enfoque de esa situación. Claro, es como que primero es como poner luz, ¿no? Es como poner luz en un sitio donde había oscuridad, que en nuestro consciente, ¿no? Digamos el inconsciente sería la zona esa de oscuridad. Ponemos luz, vemos de dónde puede venir algo. Lo que pasa es que lo que a mí me cuesta un poquito, porque claro, a ver, un determinado programa luego va a provocar lo que llamamos un patrón. Es decir, por ejemplo, ¿no? Lo que hablamos de la relación de pareja, ¿no? Hay muchas personas que siempre tienen el mismo problema con las parejas, tengan las parejas que tengan, ¿no? Es decir, que siempre, pues, imagínate, te voy a poner, me lo voy a inventar, ¿no? Pero imagínate que una persona, cada vez que está con una pareja, le son infieles, le son infieles, le son infieles, le son infieles. Y hay gente que yo a lo mejor tengo conocido, y es que he tenido 10 parejas y las 10 me han sido infieles, ¿no? Entonces tú dices, hay un patrón, hay algo que te hace elegir a ti a un tipo de persona que te va a ser infiel, ¿no? Entonces, lo digo por poner un ejemplo así práctico que nuestros oyentes entiendan, ¿no? Entonces, digamos que si una persona, imagínate, viene a ti y te dice, mire usted, es que yo llevo 10 parejas y las 10 me han sido infieles, ¿no? Aquí pasa algo, ¿no? Entonces, ¿el tema cuál sería? Es decir, descubrir qué está pasando en mi inconsciente para que yo atraiga a personas infieles, pero una vez que yo lo descubra, vale, pueden pasar dos cosas. Es decir, si la programación está ahí, voy a seguir atrayendo, o al arrojar yo luz sobre esa programación que yo tengo,
el reflejo me va a cambiar. Es decir, no sé si me explico, ¿no? Sí. Es decir, porque claro, si mi programación está hecha, digamos que una cosa es, vale, yo acepto mi programación, no entro en conflicto, pero la programación está, yo voy a seguir atrayendo gente infiel. O al yo arrojar luz sobre el problema o esa programación que yo tuve, me va a cambiar porque yo ya soy consciente y entonces ya sé que puedo atraer otro tipo de personas, ¿no? Vale, entiendo la pregunta. Mira, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso que expones, lo normal, lo común es que esa persona que vive, ¿vale?, esa infidelidad, por ejemplo, acuse a todo lo que se mueve, o sea, acuse a todas las personas que llegan a ella, porque fulanita, porque el otro, porque tal, ¿vale? Se centra fuera, ¿vale? Pues lo primero que hay que hacer es esa información que te llega, digámoslo así, en esa pantalla de la vida, ¿vale?, es para que tú mires algo que tú proyectas, ¿vale? Como yo suelo decir, y en esto no tiene nada que ver, o sea, hay un programa en ti, ¿vale? Pero ese programa no es lo que está atrayendo todas esas situaciones. Lo que lo trae es la vibración que tú ejerces con esas situaciones. Me explico, nosotros somos, algo que científicamente está demostrado, nosotros somos materia, la materia es energía, la energía es vibración. O sea, nuestras células vibran, nuestros átomos vibran, todo es una constante vibración, ¿vale? Nosotros tenemos el poder de transformar esa vibración a través de nuestras emociones. Según nuestro estado emocional, ¿vale?, nosotros transformamos esa vibración. Vamos a ponerlo en baja o en alta, ¿vale? Si yo me muevo en una vibración baja, yo voy a atraer del exterior todo por ejemplo, si me muevo en una vibración baja, yo atraigo todo lo bajo. Si me muevo en una vibración alta, voy a atraer todo lo alto, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vivimos una situación así, porque traemos un programa, y lo que yo genero en mí es rabia, es ira, es coraje porque esa persona es lo que me ha hecho, ¿vale? Y luego llega otro y me hace lo mismo, con que la vida es tal y cual. Cuando yo me muevo así, ¿vale?, estoy empezando a generar una vibración, ¿vale?, de carencia, de necesidad, ¿vale?, en mí. Cuando yo soy capaz de ver ese programa y quedarme en paz con ese programa, ¿vale?, que en mí no haya esa vibración baja, sino haya una vibración, ¿vale?, hay algo que tengo que aprender de esta situación, porque yo necesito a esa relación, ¿vale? ¿Qué le estoy dando yo a esas relaciones que me son infieles? ¿Vale? Cuando yo muevo en mí, en vez de moverme fuera, voy llegando la palabra sería paz o equilibrio dentro de mí, a un estado de tranquilidad dentro de mí, ¿vale? Desde ese espacio empiezo a transformar la emoción que empiezo a generar yo, los pensamientos que empiezo a generar yo, ¿vale? Serían ya de aceptación, no de rabia, de ira, de rechazo, ¿vale? Sino ahí estoy ya moviendo, ahí ya estoy transformando. No hay que ir a una causa que lo origina, intentar hacer una hipnosis o que pierdas... Sí, porque al final pasamos de culpar al presente, de culpar al pasado, y tampoco se trata de eso, ¿no? De culpabilizar la situación, ¿no? Nosotros, voy a poner esta palabra, nosotros tenemos el poder de producir el milagro, ¿vale? Nosotros tenemos la capacidad de producir esa transformación sin tener que ver fuera, ni en el futuro ni en el pasado. Cuando yo soy capaz de generar en mí un cambio de enfoque de esa situación, ¿vale?, como diría mi abuela, mi abuela decía una frase que por aquel entonces no comprendía, ¿vale? Cuando falleció ya la comprendí. Mi abuela decía, cada vez que saludaba a alguien, le daba 2 besos, lo agarraba por los hombros y le decía, ¿tú te sientes bien contigo mismo? Y yo decía, yo claro,
Pues eso es lo más importante, ¿vale? Pues lo más importante es que tú te sientas bien contigo mismo, que generes ese estado de paz dentro de ti, de equilibrio, ¿vale? Cuando tú eres capaz de generar eso dentro de ti, ya no estás sacando fuera, ¿vale? Proyectando en las personas o en las situaciones lo que tú debes de resolver dentro. Cuando tú resuelves dentro, ¿vale? Al final llegas a ese estado de equilibrio, de paz. Desde ahí tu vida se transforma, tu vida empieza a cambiar. En mis sesiones, directamente, cuando tú llegas a esa persona, a ese estado de aceptación, de paz, de equilibrio, y deja de proyectar fuera, es una pasada como las personas se transforman y llegan a un estado de bienestar total. Que hay una cosa muy curiosa que yo he notado cuando tenemos conversaciones y hablamos de estos temas con otras personas, ¿no? Y es cuando hablamos de la responsabilidad personal de todo lo que nos pasa, ¿no? Es decir, yo qué sé, cuando alguien imagínate, ¿no? Cuando hay una persona que te cae mal, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, bueno, mírate tú a ver por qué esa persona te cae mal, ¿no? Entonces, lo que al principio es como fruto también de discusión, quiero decir, que hay mucha gente que como que le da coraje ser como la causa, ¿no? Sí. Luego es muy liberador, porque al principio, claro, porque si tú vas culpabilizando a los demás de todo lo que te está pasando, al final el poder no es tuyo, el poder lo estás poniendo en las otras personas, incluso en las circunstancias, ¿no? Es decir, no, mira, es que yo soy muy desgraciado por esto que me pasa, es que en mi trabajo me tratan así, es que mi pareja me trata así. Claro, ahí tú no puedes hacer nada porque realmente no tienes ningún tipo de poder. Pero cuando tú te haces, como tú bien dices, que eres impulsor de conciencia, ¿no? Cuando tú te haces consciente de esa vibración tuya, de ese estado desde el que estás en el mundo, y te das cuenta de que cuando tú cambias esa luz interior, ¿no? Como decía un maestro que tú también has tenido, Kurt, ¿no? Carlos, ¿no? Él siempre me decía, que yo tuve la suerte de conocerlo también, él siempre me decía, Alexis, la bombilla no está fuera. O sea, cuando la luz se apaga en la sala, la bombilla que tienes que arreglar no es la de la sala, es tu bombilla, ¿no? Entonces, si tú ajustas tu bombilla, la luz la das tú y entonces el espacio se ilumina. O sea, es una cosa como muy enrevesada, no sé si nuestros oyentes están ya ahora explotándole la cabeza, ¿no? Pero es como que al final, si tu vibración interna, si tu luz interna, o sea, al final, para mí, por lo que todo estás hablando, ¿no? Yo esto lo traduzco en luz, ¿no? O sea, esa energía que tú dices. Entonces, la conciencia, para mí al final es poner luz, ¿no? Y si pones luz, pues estás alumbrando el exterior y al alumbrar el exterior lo cambias, ¿no? Lo transformas. Vas a cambiar las situaciones que atraigan, las personas que se acerquen a tu vida. Y bueno, pues eso al final lo que te va a dar es tranquilidad y menos estrés, menos angustia y menos ansiedad, ¿no? Efectivamente, al final, el ser humano por naturaleza, cuando generamos a través de situaciones, generamos ese dolor, ese sufrimiento, esa culpa, ese miedo, esa preocupación, ¿vale? Por naturaleza, para aliviarse, inconscientemente proyecta fuera. Uh-huh. Lo que no puede aguantar dentro, ¿vale? Lo proyecta fuera y empieza a acusar, pues, a la pareja, al amigo, al vecino, al otro y al otro, ¿vale? De su desgracia o de lo que él siente, empieza a culpar, a echar fuera inconscientemente, porque duele mucho llevarlo dentro, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tendemos a proyectar fuera, y aquí mi trabajo es coger y girar la cámara y girarla hacia adentro para que tú seas consciente de dónde viene eso que tú proyectas fuera, que viene de ti, y cambiarte esa gafa, ese cambio de enfoque, ¿vale? Aportar, como tú dices, luz a por qué yo me muevo así, de dónde viene esto. Pues viene de una necesidad que tengo que cubrir, cuando tú aportas luz ahí, empiezas a
encontrar la paz dentro de ti. Empiezas a encontrar ese estado de bienestar. Las personas, cuando yo digo que me dedico a impulsor de conciencia, el concepto de conciencia, la gente no lo termina de, bueno, ¿y qué es conciencia? ¿Cómo aporto conciencia? ¿Vale? Yo lo simplifico un poquito más y digo, la conciencia es observación de esos pensamientos. Eso que yo aprendí desde chico, ¿vale? Lo que llevaba desde chico es esa capacidad a observar mis propios pensamientos. Nosotros tenemos que habituarnos a observar a los pensamientos y observar nuestras emociones, que es lo que generan esos pensamientos. Y cuando tú observas tus pensamientos, ya no te vas a identificar con ellos, y cuando tú observas tus emociones, ¿vale?, te vas a liberar de la carga que producen esas emociones. Al final, mi trabajo es que esa persona empiece a observar sus propios pensamientos y sus propias emociones para darse cuenta de dónde viene. Bueno, esto como podrán entender nuestros oyentes, esto no es un trabajo que se consiga en 5 minutos, es decir, que hace falta pues un trabajo que para eso tiene este trabajo José Antonio Gómez, para acompañar y guiar a personas que quieran poco a poco poner luz, poner más conciencia, descubrir qué es aquello que les pueda estar causando un sufrimiento determinado. Pero yo te preguntaría, José Antonio, así un poco para concluir, ¿hay alguna práctica que no sé si por lo que estás diciendo me resuena mucho con el tema de la meditación, ¿no? El tema de observar lo que pensamos y demás, pero bueno, alguna persona que nos esté escuchando y diga, oye, pues a mí me gustaría, no sé, poner un poco de conciencia. Eso es. ¿Alguna cosa práctica que podamos hacer? ¿Alguna cosa que nos puedas recomendar? O no sé, si ir atentos por el mundo, no sé, o apuntar algo, sí, algún ejercicio práctico que podamos hacer. Yo siempre suelo recomendar, ¿vale? Porque mira, cuando nos recomiendan hacer meditaciones, que están muy bien y demás, pero al final las meditaciones tenemos que ocupar un tiempo para meditar. Uh-huh. Y como no tenemos tiempo, pues al final, conclusión, no meditamos, uh-huh, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, en nuestra vida diaria tenemos que meter la integración de ser consciente, de esa conciencia. Tenemos que ir observando, meter el hábito de observar a nuestros propios pensamientos, de observar las emociones que estamos sintiendo con esos pensamientos. Si tú te levantas por la mañana, y ya eres consciente de qué pensamiento te viene por la mañana, ¿vale? Si es agradable o desagradable, si es de pereza por entrar al trabajo o es de alegría, ¿vale? ¿Y por qué me siento con esta pereza? ¿Vale? ¿Qué siento yo con mi trabajo? Cuando tú empiezas a tener ese diálogo interno a través de tus pensamientos, observar tus pensamientos, lo que estás haciendo es salirte. Yo lo suelo decir, podemos movernos en modo actores. Te tienes que meter en la película, creerte la película, o te puedes poner en el asiento del director, viendo la película desde fuera. Pues tenemos que habituar a ver nuestra película de vida desde ese asiento de director, viéndonos a nosotros mismos cómo vamos actuando en nuestras situaciones de vida. Ese sillón de director tenemos que ocuparlo para ser conscientes, para observar todos los pensamientos que vamos generando en nuestro día a día. Sería como un hábito saludable de conciencia o de observación del pensamiento. Si traducimos conciencia, sería el hábito de observar nuestros pensamientos. Sí, y no lo que se llama, no identificarnos con lo que pensamos, sino decir, bueno, yo estoy pensando esto, pero que yo piense esto no significa que yo sea eso, ¿no? Sino yo soy el que observa eso que está pensando, ¿no? Ahí está. Con lo cual me separo un poquito de mi propia paranoia, ¿no? Ahí está. El problema en nosotros al final viene cuando nosotros nos creemos a nuestros pensamientos. Nosotros le hemos dado la capacidad a nuestro pensamiento que dirija nuestra vida, porque nuestro pensamiento, si no lo creemos, si lo atendemos,
va a generar unas emociones. Y esas emociones es la que va a crear dentro de nosotros esa sensación, ¿no? Entonces, si yo observo al pensamiento, al final estoy creando una separación entre yo y el pensamiento. A ver, como yo suelo decir, ¿quién está provocando esto? ¿Yo o el pensamiento? Ah, no, esto es el pensamiento. Ah, pues entonces no tiene nada que ver conmigo. José Antonio, pues no hemos comido casi la hora ya con este tema tan interesante y tan apasionante que nos afecta a todos, porque todos los que nos están escuchando, todos absolutamente tenemos pensamientos, todos tenemos además ideas recurrentes que nos condicionan nuestra vida. José Antonio, si hay algún oyente que nos está escuchando que bueno, pues le gustaría saber un poquito más de ti o estar al tanto, porque yo sé que de vez en cuando haces seminarios, haces cursos, aparte también acompañas a personas, en las redes subes contenido muy, muy interesante. ¿Cómo te pueden localizar si alguien nos está escuchando y quiere saber un poquito más de ti? Pues yo me suelo mover mucho a nivel de Instagram. José Antonio Gómez Impulsor, y luego la página web está a puntito de salir también, www.impulsordeconciencia.com. De hecho, Impulsor de Conciencia, en el momento que lo pongas en un buscador, pones Impulsor de Conciencia y aparezco yo. Sí, además también estás preparando un libro, ¿no? Sí. Todavía, bueno, está ahí en proyecto. Está ahí en proyecto que, oye, cuando salga, pues te vienes por aquí también y lo presentamos y hablamos sobre él. Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, José Antonio, pues muchísimas gracias por haber puesto luz, nunca mejor dicho, puesto luz sobre este mundo de la conciencia y de la consciencia, que al final pues cambia un poco nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Es como que al ser conscientes, como cambia nuestra relación. Estamos más equilibrados, más tranquilos, más felices. No tenemos que andar echándole la culpa a nadie de nada, porque el mundo es como es. Sería vivir sin lucha interna por cambiar lo que llega. O sea, no podemos cambiar lo que llega de la vida, una enfermedad, un proceso de nada. ¿Por qué luchamos y resistimos? Vamos a ir hacia adentro, hacia la aceptación, hacia vivir esa experiencia que nos ha tocado, la que sea, enfermedad o falta de trabajo o la que sea, y quedarnos en ese estado de bienestar. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Gracias. Espero que nuestros oyentes ahora mismo estén en un estado de bienestar, Javi, sí, que estén en un estado de paz y de tranquilidad. Transmite paz, ¿eh? Sí. Solamente por la forma de hablar, lo pausado y lo sintético que es. Yo me voy a ir más tranquilo a casa, ya te digo, ¿eh? Yo voy a ir más relajado. Voy a ir conduciendo mucho más tranquilo. Sí. Gracias a todos. Pues muchas gracias. Oye, Alexis, como siempre, enhorabuena por la gente que trae las historias, las experiencias que nos cuentan, porque son muy ilustrativas todas, y bueno, hoy para aprender a llevar también esa paz interior. Pues nada, la semana que viene volvemos, a lo mejor la semana que viene volvemos con un tema más mundano, porque vamos a seguir hablando de finanzas personales. Estoy ahí convenciendo a mi socio del instituto, a Antonio, que él está en Marbella, él está ahí fantástico. Entonces quiero que él nos hable un poquito de finanzas personales, que es experto en el tema, así que a ver si lo puedo traer para la semana que viene. Alexis Melgar, te visitamos en Instituto Alma y Mente en redes sociales, por ejemplo en Facebook. Van a poder ver este programa en vídeo junto con los anteriores para que, bueno, vayan echando la semana hasta que llegue el martes que viene. Un abrazo, Alexis, gracias. Un abrazo, Javi, gracias.